Bienvenidos a Ladies Paranormal. Su podcast de terror que da más risa que miedo. Y no por las razones adecuadas. Ya sé. Este es el episodio número 14. No sé por qué lo dije De la así. temporada 2. Así. Y yo soy Es que Brisa. con eso se escucha más pro. Sí. Sí, Yo bueno, soy sí. Karen. Parecemos... no estamos diciendo nada, Karen. Bueno, el punto es que sí, estamos en nuestra segunda temporada. Y vamos a continuar con la línea del episodio pasado en el que escuchamos sus sugerencias. Y este también fue sugerido por alguien de nuestros seguidores de Instagram. Se me olvidó. No puedo recordar quién fue. No, es que no se guarda en el Instagram. Las sugerencias que nos hicieron en Instagram se guardan las respuestas, pero no se guarda la persona que escribió eso. Entonces, pues ahí no tenemos el dato de quién nos lo sugirió, pero tú sabes quién eres. Muchas gracias. Déjanos un mensajito ahí en Instagram para poderte dar el crédito la próxima semana. Sí, ya sé. Te sentimos y los amamos. Bueno. Muchas gracias, los mejores. Bueno, continuando. Un aviso, el tema de hoy está algo hardcore, lo vamos a intentar hacer ligero, digerible, pero bueno, sobre aviso no hay engaña. Empezamos. Va, pues. Y entonces, ¿cuál es el tema de hoy, Karen? El tema de hoy es niños asesinos. No sé por qué lo dije así, pero creo que le da peso al tema. No nos bastó con los niños de los ojos negros. No es suficiente hablar ya de Ya sé, ahora niños. andamos muy infantiles. ¿Qué pedo? Ahora los vamos a bombardear de niños en esta temporada. ¿Qué? ¿Verdad, Brisa? No te creas. No, nunca. Deja de presionar, Karen. Never say Pareces never. tía en Navidad. A huevo que eres la niños. tía castrosa de... ¿Y el muchachito? No, ¿cómo? ¿Y el novio, mija? ¿Y la dieta, tía, para cuándo? Ya sé. Boom, bitch. Get out the way. Bueno. El día de hoy en nuestra temática de niños asesinos. Ya voy a hacer ese torito de voz. Les traigo a una niña catalogada como monstruosa y malvada llamada Mary Bell. ¿Mary? ¿Te suena? ¿Tenía un borreguito? No, tenía un instinto asesino enorme. ¿Por qué? ¿No te suena su nombre? No. Digo, no soy así como que... A lo mejor ya escuchando la historia así la vas a... Igual y sí, pero la verdad no conozco ni una sola historia de niños asesinos. La única que conozco es la en la que está basada La Huérfana, pero no era una niña al final del día. Ajá. Era una señora creepy, entonces... Pues déjame ilustrarte en este tema. Comienza. Tú siempre, Karen, tú siempre con los asesinos. Venga, pues. Oh, ya sé, tengo Venga la morfina. Tengo un problema. Aquí va. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Algo así. Su mamá tenía tan solo 16 años y se negaba a decir quién era el padre de Mary. Cuando Mary nació y fue acercada a su madre, ella se volteó con gesto de repulsión y gritó: "¡Alejen esa cosa de mí!". Ay. En vez de darle pecho, le dio la espalda. Era tan fea. No es cierto. Ya sé. Tu mamá era tan fea que cuando naciste... no, eras tú. No, yo no, chica. Conté mal el chiste. Ay, Karen, no, tú qué siempre. feo. Bueno. Su mamá, que se llamaba Betty, nació en 1940 y fue educada bajo la religión católica. Por un tiempo le obsesionaba este tema y su madre encantada presumía esto diciendo que sería monja. ¿Va? La hermana de Betty, llamada Isa, decía que ella siempre dibujaba monjas y altares, tumbas y cementerios. ¡Qué miedo! Ok. ¿Qué ni? Yo me acuerdo que de niña dibujaba ¿Monjas? tumbitas en una hoja. Ajá. Monjas. No, tumbitas y mataba esqueles y ponía esqueles en su tumbita. Sí, qué pedo. ¿Qué pedo, Karen? Ahorita que me acuerdo. Bueno, en su tiempo se me hacía... Pues normal, ¿no? O sea, me estaba desaburriendo. Ahorita digo, Toda sádica matando a los hormiguitos. Sí, qué pedo, pobrecito. Bueno, perdió les dabas cristiana sepultura. Ya sé. Ay. La familia de Betty siempre externó que nunca sufrió ninguna clase de abuso durante su infancia y que si se le llegaron a aplicar castigos, estos no fueron nunca excesivos. ¿A Betty? Guiño, guiño. Sí, a la mamá. Ah, ok.
Estamos hablando de la mamá porque queremos entender las horrorosidades. Así es, acabo de inventar una palabra que hizo, ¿cómo se llamaba? Mary. Mary. Entonces, ¿la mamá es la que dibujaba monjas o la niña Mary? Sí, ajá. Ah, ok. No, estamos hablando de la mamá. Perdón, Karen, tengo desorden de atención. Ay, o más bien no lo expliqué bien. Pero bueno, estamos hablando de la mamá. Ok. Entonces, si supuestamente la familia no la castigaba ni sufrió ninguna clase de abuso, está en duda de por qué motivo se distanció Betty de su familia. Ok. Cualquiera que haya sido la razón, que se dice que lo más seguro es que fueron por motivos psiquiátricos, todo explotó cuando su papá falleció. Entonces su conducta cambió, se hizo más drama queen y empezó a ser berrinchuda y corajuda. Pataleaba, gritaba y lloraba e incluso hasta se intentó suicidar con barbitúricos. ¿Con barbitúricos? ¿Qué es un barbitúrico? Son como sedantes. Ah. Pero, ¿qué te iba a decir? No sé por qué tenían... Bueno, a lo mejor la mamá lo necesitaba, no sé. Pues sí, mucha gente toma pastillas para dormir y cosas así, a lo mejor. Y así se mantuvo durante su vida. Variaban en intensidad, pero nunca desaparecían los berrinches y sus malas actitudes, convirtiéndose así en parte de la personalidad de la mamá de Mary, causando que su vida estuviera llena de sufrimiento y amargura. Pero, o sea, realmente era ella sola. O sea, como que adolescente rebelde, nomás porque sí. Como que nunca superó la muerte de su papá, ¿ok? Sí, bueno, supongo. Porque sí, es que nunca la maltrataron ni nada. Pues sí, se dice. Bueno, sí, ¿verdad? Pero realmente, ¿quién sabe? Bueno. Mary sufrió mucho de pequeña. Su mamá la sometía a abuso sexual desde muy chica y en diversas ocasiones intentó deshacerse de la pequeña. El primer incidente, entre comillas, fue cuando Mary tenía tan solo 1 añito de edad. Casi muere a causa de haber ingerido varias pastillas que eran narcóticos. O sea, producen sueño, relajación muscular, etc. O al menos esa fue la versión de su mamá, Betty McCricket. Pero se tiene reporte de que las pastillas estaban ocultas dentro de un tocadiscos, en un sitio que era prácticamente imposible acceder para una bebé de 1 año. No mames. Sí que Betty, me quieres ver la cara de estúpida. Y este no fue el único incidente. A los 3 años... Mary Bell y su medio hermano fueron encontrados por su tía Catherine comiendo pastillitas azules, mezcladas con sus caramelos en una dosis capaz de matarlos. Afortunadamente, la tía se dio cuenta a tiempo y no pasó a mayores. Al interrogar a su hermana Culey, respondió como si nada diciendo, deben haberla sacado de mi bolsa. No me Poco digas, tiempo después, perra. ya sé, Mary ingirió otra sobredosis de somníferos, perdió el conocimiento y esta vez resultó imposible despertarla en casa. La tuvieron que trasladar a un hospital para hacerle un lavado gástrico y reanimarla. Bien fuerte. Las consecuencias en su sistema nervioso nunca fueron evaluadas, pero se sabe que muchas personas psicóticas padecieron en su niñez sobredosis de este tipo de sustancias. Es casi seguro que hubieron más incidentes similares, pero no se tiene reseña de ello. También es seguro que en el primer incidente Betty le dio los barbitúricos a Mary. Y en el segundo, los pequeños sí llegaron a declarar inocentemente que Betty les había dado los caramelos que los enfermaron. Y tras el tercer incidente, Kat, preocupada por la vida de Mary, le ofreció a Betty adoptarla y hacerse cargo de ella. Pero por muy extraño que suene, Mary se negó y hasta se indignó, cortando relación con Kat y su familia. Pinche vieja por un tiempo. Sí, vieja loca. Si no la quiere, porque bueno, no es como que estemos aquí para hablar de gente buena, ¿verdad? Mary, ya un poco más grande, estaba consciente de que su mamá había querido deshacerse de ella en diversas ocasiones e incluso en diversos sitios exponen que Betty dijo lo siguiente: yo no quería a mi hija, varias veces la traté de matar poniéndole drogas revueltas con sus dulces, causándole sobredosis, también la usé como juguete sexual con algunos de mis clientes desde que tenía 1 año de edad. What the fuck? Pero... bueno, el libro donde saqué esa información menciona que quizás sea falso. Okay. Porque no se encuentra la fuente de esa declaración. Ok. Pero pues no me sorprendería. Ajá, exacto. O sea, tampoco lo dudan mucho. Así un pequeño paréntesis de que recordé con este incidente de la niña. Es que tengo una pequeña anécdota. ¿Qué? De cuando me quise hacer la suicidación. ¿Qué? No es cierto, no es cierto.
O sea, obviamente de pequeños corremos muchos riesgos, ¿no? Sí. Por la ignorancia del peligro que hay en la casa y etc. Sí, porque etc. estamos todos pendejos. Así que yo, bueno, en pocas palabras, todos son pendejos de niños, todo es un riesgo. Y un día yo estaba comiendo bien a gusto unos chetos de esos que tenían forma de vampiro, de los Sí, enchilados. me ¿Sí te encantaban, acuerdas? sí, me los comí Ya con un no chingo los he de salsa. visto. Todavía hay, pero No manches. con miedo a sonar como boomer, ya no saben igual. Yo no los he visto, qué pedo. Sí, todavía. Porque se me han antojado y no los hallo. Sí. Pero no manches, no, yo así solitos me enchilaba un chorro. No, yo me los comía así bañados en salsa. Yo creo que por eso después tuve muchos problemas de gastritis. No, yo no aguantaba. Bueno, Pero bueno, ajá. total, estaba bien enchilada. Y en eso llega mi mamá y en la mesa o en la barra pone una botella con yo recuerdo que era una solución, un líquido como rojo o morado. Era un color así que te llamaba la atención. Entonces mi mentecita pequeña en chinga dijo, eso es Gatorade, Karen, tómatelo, estamos bien enchilados. Y no, hombre, no la pensé, lo agarré. ¡No! Oh, lo... ¿Y qué era? ¿Fabuloso? O sea, después, no me acuerdo. Yo me acuerdo que mamá alguna vez me dijo que era medicamento para los pies, así me dijo ella. Okay. Pero me lo tomé y enseguida... O sea, lo escupí y después empecé a vomitar así como la niña del exorcista. ¿What? Y mamá toda asustada No también, mames. induciéndome el vómito y así. Vomita. Pero pues sí, no recuerdo que pasara a mayores, la verdad. Solamente el desagradable sabor. Eso me recordó una teoría conspirativa que vi el otro día. Está medio estúpida, pero es que supuestamente hacen el fabuloso y esas cosas de colores llamativos con intención Para de que se lo tomen sí, con la intención No de que se lo tome mames. la gente. Y luego se ven así de que estantes en las tiendas donde está el fabuloso así Ajá. color verde brillante y luego a un lado está el Gatorade verde brillante y lo dices, ¿cómo vas a saber qué es? Y yo, pues lee la pinche etiqueta, pendejo. Pero esa es la Ya teoría sé. conspirativa. Oh, no me había puesto jamás a pensar en eso. Nee, Próximamente en pero- Ladies Paranormal. ¿Tu licencia no tuviste que si no tuviste algún accidente de niña? Accidentes sí tuve varios porque siempre he sido muy torpe, pero pero así que me tomara cosas que no debía, pues no, nunca. Cuéntenos en Instagram si ustedes casi se Lo hacen siento. la suicidación como yo. Mi mamá después le pregunté pues para saber el dato bien y me dice, creo que era cloralex. Y va, no manches, No no mames, estuviera no aquí, me ¿no? sí, ya sé. Sí, aparte, ¿por qué podrías cloralex en la barra? Pero bueno, Ajá. regresando al tema. Bueno, años después, Mary fue interrogada por Gita Sereny y declaró no solo los intentos de envenenamiento por parte de Betty, sino que también la obligaba a acompañarla a su trabajo a tomar parte en los encuentros carnales con sus clientes, porque poco después de su maternidad había pasado de ser aspirante de monja a sexo servidora. Esta Betty, la mamá de Mary. What? Giro de 180 grados. Y espera un poco, espera ahí. Era una prostituta especializada en bondage. ¿Qué? Que es cuando te atan y así, ¿no? Lo tuve que ver. ¿Así tipo sadomasoquista o qué? Sí, de que los azotaba y así, porque, bueno, el siguiente dato, la neta, está muy triste. Sí, Mary presenciaba cómo su mamá castigaba o azotaba a sus clientes. ¿What? Cuando estaba chiquitita. ¿Por Sí, qué? No, mames. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero Exacto, ¿por qué? pero ya meter a un Sí. pequeñito, pinches enfermo. Bueno, pero no se vuelven niños asesinos por nada. Continúa. Ándale. Y bueno, este siguiente dato todavía está un poco más cabrón. Desde los 4 y hasta los 8 años, Mary practicaba felaciones a los clientes de su mamá mientras ella la sostenía para que no dejara de hacerlo. ¿Cómo ves a esta estúpida? ¿Qué pedo? Sí. Se dice que la veracidad de este horrendo suceso no está del todo clara, pero Gita Sereny, que es la biógrafa más próxima a Mary, no lo niega. De hecho, lo califica como uno de los peores casos de abuso sexual infantil con que yo me haya encontrado jamás. Y tomando en cuenta su experiencia, está bien canijo. Guácala. Bueno, o sea, no. Sí, ay no. Ni siquiera, no sé. Es que eso es de plano ya verla como una cosa, o sea, como pues ya está ahí, Sí, ya que ayude, como exactamente. que, ¿what? No. Sí, porque pues si se había intentado deshacer de ella, no sé cómo lo ve, de que pues ya no pude, pues que haga algo. O sea, no, está bien Hija, tú canijo. está bien chiqui, o sea, la edad No que sé. sea, eso está mal, pero de
de plano no Sí. tiene conciencia, esa niña no tiene sentido de normalidad. Exactamente. Bueno. Y no se pone mejor. ¡No! Ahora, hablando de Mary, ella era una mentirosa patológica, lo cual sucede con frecuencia en sociópatas y tenía razones de sobra para guardarle rencor a su madre. Todo lo que sufrió ayuda a explicar sus acciones y de alguna manera oscura y retorcida buscaba saldar cuentas con el mundo y con la vida. O sea, Pobrecita. ¿Mary era una mentirosa patológica? Sí, o sea, Entonces, ¿cómo sabemos que todo eso sí pasó? buen punto. No, porque creo que esas declaraciones fueron ya cuando pues ya no tenía remedio. Nada que perder. Okay. Ajá, exacto. Shirley Lynn Scott sugiere que Betty se haya afectada por lo que en español se conoce como síndrome de Munchausen por poder o Munchausen by proxy syndrome. ¡Ay, güey! Este síndrome es una forma de maltrato infantil en la que uno de los padres o tutores del niño le induce síntomas reales o aparentes de una enfermedad. Es un padecimiento muy raro que fue diagnosticado por primera vez en 1977, casi 10 años después de que sucediera todo eso con Mary. Un ejemplo de lo que le sucedió a Mary es que en una ocasión Betty se puso a llorar desconsoladamente frente a sus hermanas contándoles que Mary había sido arrollada brutalmente por una camioneta. Entonces, familiares y conocidos se apresuraron a consolarla y entre sollozos recibía las muestras de afecto. Al día siguiente, la madre confesó que su hija estaba con unos amigos que la habían adoptado temporalmente. O sea, ¿qué pedo, señora? Pinche vieja enferma. Y luego, sumándose a la ecuación, está el disque padre, Billy Bell, quien realmente no era su padre, pero Mary por mucho tiempo creyó que era su papá biológico. Ese güey era un ladrón y si bien no maltrataba a Mary ni a sus 2 medios hermanos, nunca hizo nada sabiendo que Betty se la llevaba a su chamba, ni tampoco tras los intentos fallidos de deshacerse de ella. O sea, ni ahí. Aparte, les exigía... Sí, inservible el vato. Aparte, les exigía que le llamaran tío en vez de papá. Que la chinga. Esto por si llegaban de repente los inspectores de Newcastle Welfare, que era una institución que les proveía de asistencia estatal. Porque si hubiera habido un descuido, Betty no hubiera podido seguir cobrando la ayuda a viudas y madres solteras. Porque ya estaba con alguien. Ajá. Considerando todo este contexto, no es de sorprenderse que Mary, desde los 2 años, hubiese establecido una clase de barrera invisible frente al mundo para no ser tan dañada. Aprendió rápidamente a no crear ninguna clase de vínculo con las personas. O sea, interactuaba de una manera que parecía normal, pero hasta ahí. No había vínculo de por medio. Y había empezado a desarrollar una de las características principales de los psicópatas. No sentía empatía. Pues, ¿cómo después de una vida así? Y todavía más cabrón, la distancia emocional que guardaba para con los demás también la separaba de ella misma. O sea, cuando la golpeaban o ella golpeaba o cuando su madre la humillaba o sus compañeros se burlaban de ella, no lloraba. Siempre se mostraba fría, seria, etc. ¿Qué pedo? ¿No tenía sentimientos? No, o sea, de plano se había despersonalizado Pues sí, por todo lo que sufrió. ¿Cómo sobrevives a eso sin hacer eso? Exactamente, ese caparazón. Yo lloro con todo, no manches. Yo también, con las películas. Sí, no, yo de verdad, bueno, no todo, ¿verdad? Pero sí. Bueno, ya. Para 1961, año en el que entró al kinder, para mala suerte de los compañeritos a quienes se les ocurría burlarse de ella por apartarse y permanecer solitaria, recibían pellizcos, golpes y patadas. Las maestras de volada la identificaron como una niña traviesa y maldosa. Una de ellas alguna vez comentó que un día la vio poner sus manos alrededor del cuello de otro niño y las apretó. Cuando la maestra se acercó para prohibírselo, la niña con curiosidad preguntó, ¿por qué? ¿Eso puede matarlo? ¿What? Sí, qué pedo. Y le da un chanclazo de, tramocosa. No, te quita eso. Ándale, güey, te mata cuando menos lo piensas. Más tarde, después de los asesinatos, los inspectores encontraron escrito en sus cuadernos notas con la misma inquietud. ¿Qué sucede si asfixias a alguien? Muere. What? Es que no había Google, entonces. Pues, lo escribía en su cuaderno a ver si alguien le respondía. Sí. Fue lo que me imaginé. También una de las maestras comentó que se inventaba historias y las contaba a sus compañeros. Luego, todavía encima de todos los traumas que tenía cuando ella tenía 5 años, Mary vio como un camión
arrollaba a un amiguito de su misma edad matándolo de manera sangrienta. Y le gustó. O sea, le gustó. Bueno, o sea, no sé, No, pues, es que se veía muy curiosa al respecto. sí, nada más, creo que sí decía que se quedó así, no se inmutó, vaya. Ay, Y pues obviamente ese hecho traumático no ayudó en lo más mínimo. pues no. A esta edad ya había adquirido otra de las características de los psicópatas, agredir y torturar animales hasta quitarles la vida. Como tú con las hormigas. No hay certeza de... Nah, no te creas. ¡Oh, no! ¡Amárrame! Wow. ¡Enciérrame ahora! Ya vi por qué conoces el mundo. ¡Golpéame, soy mala! Karen, aquí no. Continúa. Tú empezaste. Ay, no. Bueno. Continúa, Karen. Sí. Bueno, no hay certeza de cuándo comenzó a agredir y torturar a los animales, pero no hay duda de que era algo que ella gozaba. Dañaba a seres vivos más débiles que ella. A los 11, mientras estuvo encerrada en la cárcel durante su proceso, un vigilante la vio ahorcando a un gatito que andaba por ahí y le ordenó soltarlo, a lo que ella contestó: "Oh, ella no siente eso, y de cualquier modo me gusta ir a las cositas que no pueden regresármela". Sí, yo me quedé así que, ¿what? Macanazo por fea. Y lo que viene a continuación me perturbó un poco bastante. En otra ocasión, un policía le preguntó por qué quería ser enfermera. Ya ves, como tú. Y ella respondió, ya sé. Y ella respondió, porque así podría meterle agujas a la gente. Me gusta herir a la gente. No mames, era lo que yo decía de niña. Bueno, no eso, pero... Yo, what? No sé si te acuerdas que cuando éramos niños había, no sé si todavía haya esas campañas de vacunación que las enfermeras iban a tu casa y te inyectaban. Sí. Entonces a mí siempre yo me escondía y yo decía, no quiero, y siempre me obligaban. Y siempre acababa enojada y decía, cuando yo crezca voy a ser enfermera y se la voy a regresar a todos los niños. ¡Qué vallada! Oye, sí, yo también me acuerdo en la escuela, a mí me llegó a tocar que iban al salón de clase y todos los niños... Ya sé. Y me acuerdo también que me daba un chorro de miedo, pero yo intentaba no demostrarlo. Y cuando me tocaba, o sea, había niños que empezaban a chillar y así, ¿no? Y yo me tocaba y me paraba y sentía que estaba temblando en las piernas, pero ponía así el bracillo y que pícame, estúpido. Y yo creo por eso soy enfermera. Tú sí cumpliste tu historia de venganza. Así es. Yo creo que ese fue el trama 1 y el otro fue el que me contaban las historias de miedo de que las enfermeras te asustaban en el baño. En las primarias. Sí, fueron mi motivación. Wow, Karen. En la base de todo esto se escondía el estrés y la ansiedad, como el hecho de que también Mary sufría de enuresis nocturna desde pequeña y hasta joven adulta. ¿Haz eso? O sea, se hacía pipí. No sabía que así se le decía. Sí, en la cama. ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Enuresis o cómo? Sí, Enuresis, así es, enuresis nocturna. Vaya. Y su mamá se empeñaba en intentar quitar ese mal hábito con humillantes correctivos. Frotaba con saña el rostro de la niña en la cama empapada y ponía a secar el colchón verticalmente a la vista de los vecinos. Sí, qué hija de perra. Qué vieja mamona. Hay un filósofo llamado Marshall McLuhan que afirma que la violencia espiritual o física es una búsqueda de identidad y de sentido. Entonces, esta niña con su infancia destruida encontró en la violencia un camino. Qué sad. Bórralo, está muy sad, hermano. El 11 de mayo de 1968, con 10 años, Mary empujó a su primo de 3 años de la cornisa de un cobertizo. What? La altura desde la que cayó no fue suficiente para matarlo, pero sí lo descalabró. Este incidente lo confesó, pero hasta después de que fue atrapada por los homicidios. ¿Cuáles homicidios? Spoiler alert. Aunque... No te quedas. Sí. Pasaron otras cosas que pudieron haber alertado a los adultos de lo que se avecinaba si tan solo hubieran prestado atención. Pero pues les valía madre la morrilla. Así es. Al día siguiente en el que intentó matar a su primo, Mary, junto con su mejor amiga Norma Bell, que a pesar de tener el mismo apellido no eran familiares, estaban merodeando por una guardería infantil cerca del lugar donde vivían. Ahí se encontraban jugando 3 niñas tranquilamente. Una de esas niñas después declaró que Mary rodeó con sus manos su cuello y apretó duro, y que luego le hizo lo mismo a otra niña.
Sí, o sea, qué pedo. Se alertó a la policía, que llegó de inmediato e interrogó a Mary y a Norma. Norma dijo que Mary fue con la niña y le dijo: ¿qué sucede si asfixias a alguien? ¿Muere? Luego puso ambas manos alrededor de la garganta de la niña y apretó. La niña se empezó a poner azul. Entonces yo salí corriendo y dejé a Mary. Ahora no soy amiga de ella. O sea, niña lista, niña lista. Sí, Jadir. Y quedaron libres. En el reporte oficial con fecha del 15 de mayo se registró lo siguiente: las chicas Bell han quedado advertidas respecto a su conducta. O sea, la advertencia realmente iba para ellos, para los policías, para la gente o comunidad en general. Pero en fin, la hipotenusa. 10 días más tarde, Mary cometió su primer asesinato con la complicidad de nada más y nada menos que Norma. Norma, la tercera de 11 hermanos, era 2 años mayor que Mary. Era más callada y de carácter más tímido, menos impulsiva, pero más calculadora y astuta para escabullirse de sus responsabilidades. En el juicio se maldecían y se gritaban para salvarse el pellejo, pero sus miradas siempre se buscaban, como reafirmando su extraño vínculo. Aunque lo que más las unía era el deseo de huir de sus casas, sin importar el precio que fueran a pagar por ello. Tenían la fantasía de ser un par de criminales que escaparían a Escocia, porque no tenían sueños normales como el tuyo y el mío de ser youtubers. Porque todavía no existía el YouTube, Karen. El YouTube vino a salvar a la juventud. Sí, es cierto. Pequeño detalle. Bueno, algo que equiparable. Sí, pues, ya no sé, salir en sí, no sé, en el ¿Sí? Chavo del Ocho, lo que sea que vieran en esas épocas, no sé. Ya sé, pero bueno. De adulta, Mary reflexionó acerca de eso y dice: ahora me parece que nosotras teníamos la esperanza de ser arrestadas y enviadas lejos. Nunca hablamos de nada más que de hacer cosas terribles y ser llevadas lejos. O sea, ellas realmente querían escapar. En el fondo lo que querían era que alguien llegara y las llevara de ahí. Sí, realmente sí. Pero pues sus retorcidas cabecitas las llevaron a cosas bien extremas. La víspera de su 11º cumpleaños, el 25 de mayo de 1968, Mary fue con Martin Brown, un niño de 4 años que era su vecino y también era vecino de Norma, para llevarlo a una casa abandonada. Subieron al piso más alto. La niña le dijo al niño que se asomara y luego lo empujó. La caída no fue mortal. No hay registro de que el niño hubiera gritado o llorado, pero en definitiva se dice que estaba consciente cuando Mary bajó a verlo. A lo mejor el niño creyó que Mary lo iba a ayudar, pero todo lo contrario, presionó su cuello hasta estrangularlo. What? Así es. ¿Cuántos años tenía el niño? 4. Y Mary es que tenía estaba 10 y chiquito. estaba por cumplir 11. Sí. Sí, era más fuerte que... Eran apenas unos minutos después de las 3:15 de la tarde, que fue la última hora en la que los testigos declararon que vieron por última vez al pequeño. Nadie recordó verlo con Mary. Inmediatamente la niña se fue de ahí. No se fue, o sea, no estaba avergonzada, sino que estaba apresurada por mostrarle a Norma lo que había hecho. Unos minutos después, a las 3:30 de la tarde, entraron 3 muchachos buscando pedazos de madera y encontraron el cuerpo de Martin tirado boca arriba en medio del charco de sangre que se había generado después de la caída. Sí. Llamaron a unos albañiles que se encontraban trabajando cerca y trataron de reanimarlo sin éxito. Incluso uno de ellos recordaría haberle regalado dulces esa misma mañana. Mientras tanto, Mary regresaba a la escena del crimen acompañada de Norma. Uno de los chicos que descubrieron el cuerpo les contó lo que había pasado. Sin sorprenderse, Mary pidió permiso a los trabajadores para entrar porque quería que a huevo Norma viera el cadáver. Obviamente no las dejaron. Entonces fueron a la casa de la tía de Martin para decirle que había sufrido un accidente. O sea, estas 2 niñas. Había sangre por todas partes. Le mostraré dónde está, dijo Mary. El reporte final de la muerte de este pequeño registraba la causa del deceso como abierta. Algo raro porque nadie en ese momento dudaba de que había sido un lamentable accidente y que el cráneo del pequeño se había estrellado en el piso por la caída. Tampoco a nadie se le hizo raro el frasco vacío de aspirinas que se encontraban cerca del cuerpo. Quizá Martin fue obligado a consumirla. La prensa divulgó que el pequeño se había caído jugando.
el Departamento de Investigaciones Criminales no fue llamado, ni siquiera lo informaron. Entonces, sigue la duda, ¿por qué la causa de muerte continuaba abierta? ¿Por qué no simplemente ponían accidente y ya? Sí, es lo raro. A falta de otra explicación, se comenzaron a hacer marchas protestando por lo peligroso de las condiciones de los edificios clausurados en el barrio. Sintiéndose a salvo, Mary y Norma aprovechaban para bombardear a la tía y a la mamá del niño con preguntas inoportunas. ¿Qué hijas Le de preguntaban perra? así de que, ¿extraña a Martin? Llora por él, lo recuerda a menudo. O sea, ¿qué pedo? Pinches morrillas, no si eran unas psicópatas. Sí. No pasaba inadvertido a la tía que las niñas intercambiaban miradas y risitas de complicidad cuando hacían esas preguntas. Pero no sé por qué no llegó a sospechar, aunque sí se sintió objeto de burla de muy mal gusto y las corrió diciéndoles que no regresaran nunca más. Pues sí, lo sacudió como, ay, pinches morrillas maleducadas. Sí, como, exacto. Mm. Aunque bueno, sí es cierto, o sea, si llegan unas niñas de esa edad diciendo esas mamadas, no te vas a poner ¡asesino! Entonces, pues sí lo entiendo. Sí. June Brown, la mamá de Martin, explotó con justa razón cuando Mary, con una sonrisa, apareció en su puerta y le pidió ver a su hijo. ¿What? La pobre mujer le respondió, no, linda, Martin está muerto. Y ahora, escucha esto, Brisa. Ay, no quiero. La niña, sin quitar la sonrisa de su cara, respondió, oh, ya sé que está muerto, quiero verlo en el ataúd. ¿What? Sí, fuck? qué pedo. June, al contar esto, dijo, me quedé sin palabras al ver que una niña tan joven quería ver a un bebé muerto y le cerré la puerta en sus narices. Qué bueno, y una patada le hubiera dado y le hubiera echado Sí, cal no como a los niños de manches. ojos negros. ¿Ves por qué tienes que ahuyentar a los niños? Con cal. Así como los vampiros no pueden acercarse al ajo, los niños a la cal. No, a las matemáticas, al brócoli. No sé por qué dije cal. Ya sé, pero ya se quedó así. Estas personas tuvieron señales muy fuertes para sospechar de estas niñas, pero los dejaron pasar sin darle importancia. Otra señal, por así decirlo, fue que el papá de Norma, al día siguiente de la muerte de Martin Brown, en el cumpleaños número 11 de Mary, vio como esta niña le aplicaba una llave en el cuello a una de las hermanas menores de Norma. El papá la separó y le dio un golpe leve en el hombro a Mary, a manera de castigo, que obviamente no le hizo ni aire. Esa misma noche, Norma y Mary cumplían una travesura que habían ideado para escandalizar a todo el barrio. Oh, no. El lunes 27 de mayo, al abrir la guardería en Woodlands Crescent, el personal se encontró con una imagen inesperada. Estaba todo en completo desorden. Los materiales didácticos estaban embarrados en el piso, muebles tirados y unos rotos, líquidos de limpieza derramados y 4 notas con faltas de ortografía firmadas por Fanny y Fagot, los seudónimos que usaban estas niñas, y esas notas habían sido dejadas a manera de amenaza. Decían lo siguiente. Una decía, yo asesino, así que yo puedo volver. La segunda decía, jódanse, nosotros matamos, cuídense Fanny y Fagot. O sea, qué mamadas. Ni siquiera sabían escribir, ¿verdad? Y no, las faltas de ortografía súper. Fuck lo habían escrito F-U-C-H. ¿Qué? O sea, que... Vaya a la escuela, mija, y luego viene a amenazarnos. Sí, ya sé. La tercera nota decía, nosotros matamos a Martin Brown, jódete bastardo. Y la última decía, están molestos porque matamos a Martin B. Brown. Vete, hay asesinos por ahí. De parte de Fanny y la vieja Fagot, idiotas. Obviamente las notas no fueron tomadas en serio por la policía. No. Así que las archivaron hasta el inicio del proceso judicial en el que salieron como pruebas del asesinato del pequeño. Pero ya obviamente más adelante. La escuela, que antes ya había sufrido de saqueos, instaló una alarma. La noche del viernes de la semana siguiente, Norma y Mary fueron otra vez a la guardería con la intención de hacer lo mismo. Pero esta vez la alarma empezó a sonar y las niñas fueron atrapadas en la escena. Ándale, qué bueno. Cuando las interrogaron, negaron que ellas entraron antes a la guardería y la policía les creyó. A nadie se le ocurrió hacer una comparación de caligrafía de las notas que habían dejado, ni las huellas dactilares, o sea, nada. Simplemente fueron liberadas bajo custodia de los papás con un citatorio para la corte juvenil. Si tan solo se hubiera puesto algo de atención, se hubiera prevenido el asesinato de otro pequeño. No. La mañana del 27 de mayo, mientras el personal de la guardería ponía todo en orden,
Mary se encontraba haciendo un dibujo escolar en su cuaderno. Estaba dibujando a un niño muerto en la misma postura en la que Martin Brown fue encontrado. Había un charco de sangre alrededor de su cabeza y junto a su cuerpo se veía un frasco con el letrero tabletas. Debajo del dibujo escribió lo siguiente: el sábado estaba en la casa y mi mamá me mandó a preguntar a Norma si podía subir conmigo. Nosotras caminamos por Margaret's Road y había una muchedumbre al lado de una casa vieja. Yo pregunté qué pasaba. Encontraron ahí un niño tirado y muerto. Obviamente a ningún maestro se le hizo raro, porque pues después de todo, si una niña de su edad ve una escena así, pues es normal que quede impresionada. Pero nadie se fijó en los detalles como el del frasco de las pastillas o la posición del cadáver, porque supone que ella nunca pasó a ver al niño. Sí, supuestamente quería nada más entrar a enseñárselo a su amiga y no la dejaron. Ajá. Bueno, una semana después de la visita de Norma y Mary a la comisaría, las niñas se pelearon a golpes con un niño como testigo. Norma se llevó la peor parte. Mary la tiró al suelo y le pateó un ojo. El niño se rió cuando escuchó que Mary gritaba: «¡Soy una asesina!» y señaló la construcción donde asesinó a Martin Brown. Dijo: «Esa casa por ahí, esa fue donde lo maté». Y el niño seguía riendo. ¿Por qué? Porque también era un psicópata. No. O bueno, quizá. Pero hay que recordar que Mary era una mentirosa y se había ganado ya ese título y nadie le creía. O sea, se reía como, no mames, ya. Ajá, Bájate. sí, exacto. Ajá. Y como la leyenda del niño y el lobo, pues cuando decía la cruda verdad, ya nadie. Sí, se disimulaba. Sus mentiras patológicas no afectó más a nadie que la familia del pequeño Brian Howie. ¿Howie? Se escribe H-O-W-E. ¿Cómo se dice? Howie. ¿Howie? ¿Sí, no? No sé. Sí, digámosle. Tú dilo con confianza y todos te creerán. Howie, para ponerle. Poco antes de que muriera, Mary fue a su casa, a la casa del niño, y de la nada dijo lo siguiente: «Yo sé algo acerca de Norma que la enviaría al manicomio inmediatamente». Norma puso sus manos en la garganta de un niño. Era Martin Brown. Ella lo apretó y él solo cayó. Y para hacerlo más visual, Mary presionaba su propio cuello mientras sacaba la lengua y ponía los ojos en blanco. Obviamente se les hizo súper raro y de mal gusto, pero hasta ahí quedó. Pinche niña perturbada. Sí, qué pedo. Esta niña debe escuchar Ladies Paranormal, no le hagan caso. Mary había cometido un error, pero no lo advirtieron en ese momento. Se creía que Martin había muerto de una caída accidental. Solo su asesina y la amiga a la que le había echado la culpa sabían que había fallecido asfixiado. Pocos días después, Brian Howie moriría a manos de Mary estrangulándolo como la demostración que le dio a su familia días antes. What the fuck. El 13 de julio, Pat Howie, su hermana de 10 años, lo buscaba en las cercanías de su casa, ya que el niño nunca se iba más lejos. En eso se topa con Norma y Mary, quienes inmediatamente y con un gran entusiasmo se ofrecieron a ayudar a buscar al pequeño niño rubio. Las muy descaradas. Para que no sospechara la niña, la llevaron a diversos sitios del vecindario. Después de haber ido a esos lugares, traspasaron las vías del tren y entraron a la zona industrial del barrio, que era un área desolada y oscura donde había muchos materiales para construcción, escombros y carros abandonados. «Quizá está jugando detrás de esos bloques», dijo Mary, señalando hacia una gran pila de piezas de concreto entre las que se encontraba el cadáver de Brian. La hermana, al acercarse y ver el cadáver de su hermanito, se asustó y se empezó a poner nerviosa, porque apenitas un poquito más del mes había fallecido el otro niño en la construcción. Por esa razón, el que desconfiaba de las niñas y aparte el hecho de que él sabía que su hermanito no se aventuraría tan lejos, Pat regresó hacia con Mary y Norma y les dijo que no vio nada. O sea, de cuenta que estaban las pilas y como que le dijeron: «Asómate allá a ver si está». Entonces como que empezó a sospechar y dijo: «No, hombre, me van a agarrar o no sé». Y les dijo: también me van a... No vi nada. Ajá. No manches, el coraje para aguantarse el horror o la tristeza. Qué niña tan valiente para... Sí. No vi nada. Ándale. Ay, no, qué pedo. Con eso frustró el extraño deseo de Mary de ver el horror de la chica al descubrir a su hermano muerto. Sí, porque era Norma lo que más querían. tarde, sí, exactamente. Norma más tarde relató que Mary quería que Pat tuviera un shock. O sea, que enferma.
No manches. Fue la policía quien lo encontró a las 11:10 de la noche del 13 de julio. El cuerpo estaba en parte oculta bajo el pasto y la maleza. En los muslos tenía varias llagas y su pene había sido despellejado torpemente. ¿What? ¿Por qué? Ya sé, yo también me quedé así. Por el suelo estaban regados mechones de pelo. Cerca del cadáver, un par de tijeras rotas. Los inspectores no se dieron cuenta de que en el vientre de Brian habían puesto una M hecha con una navaja de afeitar. Quizá fue porque era de noche o por la tierra, quién sabe. Ya después, en una observación más minuciosa, reveló que primero había sido grabada la letra N y que al final se agregó la cuarta línea para completar la M. Como causa de la muerte de este bebé, se determinó asfixia por estrangulamiento. Se hizo cargo del caso el detective James Dobson. Por los genitales parcialmente mutilados del pequeño y las demás heridas, supuso correctamente que la obra había sido realizada por niños o adolescentes. Por esa razón, dio la orden de entrevistar a todos los habitantes de la zona de entre 3 y 15 años. Al llegar el turno de Norma y Mary, actuaron de un modo sospechoso durante la entrevista y fuera de ella. Mary estuvo a la defensiva y esquivó las preguntas con inteligencia, pero sin ocultar las intenciones que tenía de no responder. Pues hasta eso era buena la chamaca para zafarse. Pues sí, era una mentirosa patológica. Bueno. Es verdad. Norma sonreía constantemente como si se tratara de una gran broma, diría la policía. Según el libro de donde saqué esta info, en una página de internet se asegura que la familia de Brian dijo que sospechaban de Mary Bell y de su mejor amiga Norma, pues las dos niñas los habían estado acosando preguntándoles si extrañaban a Brian, si lo querían, incluso en tono de burla. Sí, otra vez la misma mamada. Es más que obvio, ¿no? Y ahora muchas personas creían que a raíz de la muerte del pequeño Brian Howie, el supuesto accidente de Martin también habría podido ser un asesinato. Conforme las listas de sospechosos se reducían, Norma y Mary volvían a aparecer y fueron entrevistadas nuevamente. Por la presión que tenían, Mary logró recordar haber visto supuestamente a un conocido de Brian de unos 8 años el día que fue asesinado y declaró que golpeaba al pequeño sin razón alguna. Mary, pensando que iba a desviar la atención de la policía, también dijo que el niño estaba jugando con un par de tijeras y hasta dio una descripción detallada de ellas, diciendo que estaban torcidas y rotas. Para su mala suerte, el niño al que había acusado tenía una coartada que quedó comprobada. La tarde en la que se murió el pequeño Brian, había acompañado a sus padres al aeropuerto de Londres. El tiempo estaba llegando para Mary, pues la evidencia de las tijeras no se había comentado, había quedado reservado en calidad de evidencia confidencial. ¡Tómala! Entonces solita se chingó, sí. La entrevista a Norma la acabó de fregar, porque la niña le dijo al detective Dobson que Mary le había confesado la muerte de Brian y que la llevó a ver el cuerpo entre los bloques de concreto. Según la declaración de Norma, contó que Mary dijo: apreté su cuello y apachurré sus pulmones, así es como los matas. Pinche niña loca. No me escucharon, pero abrí la boca en sorpresa, así. Ya sé. Es que sentí como que dijiste algo y yo me quedé así de, ahora, pero no. Sí. Es que no nos ven, pero próximamente nuestras caritas... no es cierto. No es cierto. Nada. Somos muy malos. Estamos feas, deformes. Ya, pues, no es cierto. Refiriéndose al cadáver, Norma dijo: su boca estaba morada. Mary pasó los dedos por sus labios y dijo que lo había disfrutado. What the fuck? No. Ante tal declaración, se mandó a traer a la sospechosa a la estación de policía, despertando a la medianoche. El inspector James Dobson declaró que no le sorprendió a la niña, pero no admitía nada. El interrogatorio se prolongó hasta las 3:30 de la mañana. Aquí una parte de él. Ok. Ay, ¿hago las voces? No, ¿verdad? Porque eso es algo serio y se va a escuchar muy burlón. ¿Quieres que yo sea una y tú la otra? ¿O? Sí. Okay, pásamela. Sí, yo soy el policía y tú eres la niña perturbada. Okay. ¿Ya la viste? Ok, tú empiezas. ¿Empieza el policía? Sí. Ok. Tengo razones para creer que cuando estaba cerca de los bloques con Norma, un hombre le gritó a unos niños que estaba por ahí. Y ustedes dos huyeron desde donde yacía Brian en el pasto. Este hombre probablemente te conoce. Él debe tener muy buena vista. ¿Por qué lo hice así en modo diva? No sé. ¿Por qué necesitaría buena vista? Sí. Bueno, es que aquí está el narrador. Le preguntó el detective James, seguro de que la chica está a punto de delatarse. Ahora soy otra vez Mary. Porque él era muy abusado para verme donde yo no estaba. Tan.
Luego le dijo la policía. Ah, sí, cierto. Ya me voy a mi casa, esto es un lavado de cerebro. Ay, güey. Nada más decía eso el policía, yo me acordaba que decía más. Por supuesto no la dejaron irse. Ya pues. Cuéntalo el episodio, Brisa. No te dejaremos ir. Tenemos grandes pruebas para detenerte. No estoy declarando. Yo he hecho una gran cantidad de declaraciones. Siempre es por mí, por quien viene. Norma es una mentirosa. Ella siempre intenta meterme en problemas. Meter el papel. Pero se me olvidó que Mary no llora. Bueno. Sí, no tiene sentimientos. Oye, pero pues qué perra. Fallé. Sí, porque bien lista la niña. Aventó a su sister from another mister a la chingada. O sea, ya. Exacto. No, pues no. Ten no algo de respeto, Mary. Es la única que tienes en el mundo, Mary. De hecho, bueno, sí. Ok. Sacúdete el odio, el coraje. Sacúdete lo que tiene polvo. Mary quedó libre, pero no por mucho. Días más tarde, el 7 de agosto, 3 semanas después del homicidio, se llevó a cabo el funeral de Brian Howie, donde Mary cometió otro error y uno muy costoso. El detective Dobson, quien estaba observando la ceremonia, narra lo siguiente. Mary Bell estaba parada frente a la casa de Howie cuando sacaron el féretro. Yo estaba, por supuesto, mirándola. Cuando la vi ahí, supe que no podía arriesgarme otro día. Ella estaba parada, riendo y frotando sus manos. Pensé, Dios mío, tengo que encerrarla o lo hará de nuevo. La aberrante conducta de Mary, algunas frases que dijo en las entrevistas anteriores, como esta de que Brian Howie ya no tenía mamá, así que no la van a extrañar. Hicieron que el detective la llamara de nuevo y la obligó a realizar una declaración formal, pues ya había aceptado estar presente cuando Brian murió. Y la declaración está muy larga. Aquí tengo lo que decía en el documento en el que Mary declaró los hechos, pero básicamente le echa la culpa a Norma. O sea, como que lo que yo le entendí es que narra todos los hechos como sucedieron, pero siento que se cambió el personaje, o sea, porque acusó a Norma, dice que Norma le dijo que la acompañara, que Norma le habló a Brian, que ella supuestamente quería decirle al niño que se fuera y cosas así, y que al final de que cuando Norma supuestamente lo mató, esta Mary dijo que sabía que tenía que acusarla, pero que no lo haría, según ella. Pero ahora sí lo estoy haciendo. Exactamente. Y sí, o sea, están muy, mira, les voy a leer un pedacito. A ver. Brian forcejeaba y yo jalaba a Norma de los hombros, pero ella se volvió loca. Yo estaba jalando su barbilla, pero ella me gritó. Para entonces, ella había estrellado la cabeza de Brian en algo de madera o en una esquina de madera y Brian estaba tirado sin sentido. Su cara estaba toda blanca y azulada, y sus ojos abiertos. Sus labios eran púrpuras y estaba todo lleno como de baba. Se convirtió en algo como espumoso. Norma lo cubrió y yo dije, Norma, no tengo nada que ver con esto. Debería delatarte, pero no lo haré. O sea, puras mamadas. Comentan que está canijo saber hasta dónde dice la verdad, ya que era bien mentirosa, volvemos a lo mismo. Pero muchos de los actos que ella declaró fueron cosas que ella hizo realmente. Aunque cabe mencionar que era muy astuta al intentar inculpar a su bestie. A su BFF. Ya sé. El detective dejó en manos del proceso judicial el reparto de culpas de Mary y Norma, y ambas fueron procesadas por el asesinato de Brian Howie. Al serle notificados los cargos a Mary, siempre, sin llorar y retadora, decía, por mí está bien. Pinche morrilla. O sea, qué perra tu amiga. Norma reaccionaba de modo más emotivo. Decía algo como de que le decían sus cargos y se quedaba de que no, yo nunca, como nunca queriendo decir, no, nunca haría eso. Pero se quedaba callada y luego volteaba a ver a Mary y le decía, te haré pagar por esto. Toda histérica. Pinches morrillas, hace que vean muchas novelas de Televisa. Oh, ya sé. Televisa presenta. A las 2 se les encarceló en celdas separadas en la estación policial de West End y la primera noche que pasaron encerradas se escuchó a cada una gritar de reja a reja insultos y acusaciones rabiosas contra la otra, hasta que el guardia les dijo, chingue su madre, ya dejen dormir. Les aventó un zapato a cada una. Ya sé. Al iniciarse el juicio en su contra, Mary por primera vez maldijo a su mamá en voz alta. Nunca se inculpó a la mamá del comportamiento de la niña hasta después de terminado y decidido el proceso. No queda claro si fue por miedo
o qué pedo, lealtad o amor, no sé. No creo. Pero Mary nunca inculpó de nada a sus padres. O sea, nunca los culpó tampoco por su comportamiento ni nada. Pero pues obviamente estaba ligado, ¿sabes? Sí, obviamente. O sea, si las estaban encarcelando a ellas, a los papás también deberían haberles hecho un juicio. Procesarlos, ajá. Aquellos que la calificaron de monstruo o de mala semilla no sabían ni estaban interesados en saber por qué Mary era así. Un dato a mencionar es que durante un juicio le dijo al policía que lo custodiaba. Una mujer en la sala me sonrió, pero yo no le devolví la sonrisa. No es cuestión de sonrisas. Al jurado no le hubiera gustado que yo sonriera, ¿o sí? O sea, de plano no tenía ni idea de la necesidad de conectarse con los demás para ganar compasión o algo así. O sea, cero. Se le hacía algo extraño. Se le hacía algo completamente extraño. Pero pues, bueno, era incapaz de sentir simpatía, empatía, nada. Mientras que la mamá de Mary estaba en su elemento al sentirse el centro de atención. No, pues era una pinche vieja narcisista loca. Sí, pero cuando todo se volteaba otra vez a Mary, porque pues ella era la que estaban enjuiciando. Ajá. La superestrella. Betty interrumpía las sesiones con falsos lamentos y sollozos. Ay, y simulaba que le faltaba el aire y se estremecía de dolor. Y en eso, o sea, mientras hacía eso, su peluca falsa rubia se ladeaba cómicamente. ¿Qué? Y tenía que interrumpir así como que su drama para acomodársela primero. Ay, mi peluca. O sea, no, todo un show. Y por eso Billy Bell, avergonzado, fingía no conocerla. No mames, pues sí. Todos esos procesos se convirtió en una función inesperada de la que se aprovechó la prensa y los periodistas, obviamente, pues claro. Todo ese circo. Betty llegó a vender una serie de notas, declaraciones y artículos aprovechando el morbo del público, obteniendo dinero, vendiendo exclusivas sin dejar de ser el foco de atención, la muy bitch. Pero Betty llegó a inventar cosas verbalmente y falsificó documentos que supuestamente le atribuía a la niña. O sea, ¿no? Aprovechó al 100 la vieja todo Pues sí. suceso. El 5 de diciembre de 1968 inició en el Newcastle Assizes Moot Hall, o como sea, el juicio contra las chicas Bell. Al inicio se juzgaría solo el asesinato de Brian Howie, pero aseguraban que quien haya cometido ese asesinato también sería culpable del homicidio del pequeño Martin Brown. Y razones para afirmar esto no hacían falta después de la conducta extraña de las niñas en la escena del crimen, los perturbadores interrogatorios que le hacían a las mamás, el asalto a la guardería, el extraño dibujo que hizo de la muerte de Martin, etc, etc. Y por demás marranadas que hicieron. Etc. Añadiendo que en ambos cuerpos se encontraron fibras provenientes de un vestido de lana de Mary. Te atraparon, Mary. Norma mostraba su arrepentimiento a través del nerviosismo que la situación le causaba y su llanto al escuchar a los testigos hacía que se granjeara la simpatía o piedad de algunos de los presentes, incluyendo miembros del jurado, pero, como se mencionó anteriormente, a Mary le valía pepino, pues era un caso muy diferente, era una psicópata. Única y detergente. Sí, Ella evitaba llorar, ya que por todo lo que le pasó supo que solo se tenía a sí misma y prefería mostrar una imagen dura. Norma en un punto subió a la tribuna y su abogado defensor le pidió que narrara los acontecimientos de la muerte de Martin Brown. La chica relató que esa vez Mary asomó la cabeza por la cerca que está entre la casa de las dos y le dijo a Norma, «Ha habido un accidente». Y después la llevó a la casa abandonada donde habían encontrado el cadáver del pequeñito. Luego el fiscal le preguntó que si Mary alguna vez le había mostrado cómo se podía asesinar a los niños y niñas, que si se lo llegó a enseñar o algo así, a lo que Norma respondió que sí, provocando la indignación de Mary. Se quedó así como Hell no, bitch. Are you for real? Obviamente Mary le hizo saber su indignación, invitándola cordialmente a que encamine sus pasos hacia donde mora su progenitora y proceda en oportunidad. O sea, que chingue su madre. En América. Ya, pues no, porque sí hay seguidores de la América. Chiste. Así, ya nos habían reclamado una vez, perdón. Sí. Perdón, es en modo broma. Era un pleitazo siempre que una de las dos subía a declarar, así que el juez tuvo que ordenar mantenerlas separadas durante los procedimientos. Lo más cabrón es que Norma era catalogada como la inmadura.
mientras que Mary como alguien muy inteligente y capaz. Y tenaz. A lo que Mary preguntaba que si solo por ser considerada más inteligente, ella tenía toda la culpa. Ay. Tenía respuestas muy buenas para las interrogaciones que le hacían. Por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido nada de esto a los 11. Cuando fue a la casa del pequeño Martin Brown para pedir verlo en el ataúd, dijo que Norma y ella habían hecho una apuesta y una de ellas no quería ser gallina o algo así. Después, cuando le preguntaron sobre el dibujo que hizo, que había una muestra incriminatoria de la escena del crimen, ella dijo: rumores. La gente andaba diciendo que había un frasco con tabletas que habían caído junto a él. Lo hice solo para que se viera mejor. Yo, hola, ay, como digo, a mí no se me hubiera ocurrido. A ver, en primera yo dije que no hubiera hecho eso. Muy apenas. Karen, se acabó. Muy apenas podía jugar tazos. También le habían preguntado que por qué le dijo a los Zoe que Norma había matado a Martin Brown. Y dijo que ese día se había peleado con Norma y no pudo pensar en algo más para vengarse. Pues sí, porque técnicamente lo mató ella, ¿no? Sí, pues de hecho ella lo mató, Norma ni estaba. Esas no son amigas. Ya sé, bitch. Las amigas hacen podcast juntas. Sí, no asesinan ni culpan a la otra. O sí lo hacen. No es cierto. Continúa. Le preguntaron que de dónde había sacado la idea de que Norma lo había estrangulado y contestó: puedes ver eso en la televisión, en el programa Apache y todo eso. No va. La clásica de Chabelo. La clásica de echarle la culpa a los videojuegos y las películas de acción. Sí, por eso ya están bien satanizadas esas madres. O sea, hace que para todo tenía respuesta esta morra. Por eso la consideraban inteligente y capaz. Y tenaz. Ay, cierto. Chingada. Ay, güey. De hecho, para las notas se tardaron en determinar que los mensajes fueron escritos por ellas porque las niñas, nada mensas, escribieron cada una letra. O sea, escribía Mary una letra y luego Norma la otra letra. Para que no las y así, o sea, alternaban hasta terminar. Ajá. Yo, ¿what? Durante el proceso, Norma y Mary negaron cualquier responsabilidad por la muerte de Martin Brown, pero no pueden hacer lo mismo con lo de Brian Howie, ya que ambas habían sido vistas el día de los hechos. Y pues obviamente también se echaban la culpa la una a la otra. Claro. Mary declaró que Norma había estrangulado al niño maniáticamente. Entonces le preguntaron que si no le tenía maniáticamente. O sea, sí. Como que muy fuera, ándale. Me lo imaginé. Entonces le preguntaron si no tenía miedo de que Norma la fuera a agredir, ya que después de todo era 2 años mayor que ella y pues era una asesina desquiciada. Y Mary respondió en un tono desafiante que no le ayudaba ni tantito. Sí, casi. Dice, no se atrevería, porque yo me daría la vuelta y le daría un buen golpe. O sea... ayúdate, Mary, di que sí, que tienes miedo. Oye, sí, pues sí, ya era toda una asesina hecha y derecha con ego y... sí. Y todo. Exacto. Y pues con justa razón, esas no eran palabras de una pequeña aterrorizada por una asesina obviamente loca. No. Por el contrario, Norma, inclinando la verdad a su favor, dijo que Mary le ordenó a Brian que se acostara y empezó a golpearlo y aplastarle la nariz y garganta para asfixiarlo. Cuando el pequeño se puso morado por falta de oxígeno, Norma intentó, según su versión, quitar las manos de su amiga del cuello del chiquito, sin éxito. Mary supuestamente le dijo: Norma, hazte cargo que mis manos están hinchando. ¿Qué pedo? Relevos. A lo que Norma se fue, asegurando entre lágrimas que Brian aún respiraba. Pero no ayudó mucho que en vez de ir a denunciar el hecho, se fuera a casa de sus amigas a hacer pompones. ¿Qué? ¿Pompones? Sí, o sea, qué pedo. Así decía, pompones. ¿Los de las porristas? Sí, me imagino que sí. Supongo que en los 60s no había mucho para hacer, para que los niños hicieran, ¿no? Ajá, yo creo que era su... era su TikTok, no sé. El TikTok de antes, hacer pompones.
Tampoco cuadra que regresó ahí con su amiga a raparlo con las tijeras y cortarlo con la navaja de What the afeitar. fuck? O sea, Norma, Sí, no. sí, o sea, No si mientas, no hubieras querida. hecho todo eso, te creo que te pudo el pobre pequeñín. Sí, ajá, lo dudo, pero no mames. Pero bueno, ya para no hacerla tan larga, That's what she el said. abogado de Mary consiguió demostrar en su cliente una incapacidad psicológica, ya que años antes se había aprobado una clase de responsabilidad disminuida, que según esto, una persona no sería convicta de asesinato si padecía alguna anormalidad mental que limitara la conciencia de sus actos. Ujú, O sea, se logró que le creyeran que estaba loquita. ujú. Un doctor estipuló que Mary padecía de personalidad psicótica. Añadió que había visto una gran cantidad de niños psicópatas, pero nunca había conocido ninguno como Mary. Tan inteligente, manipuladora y peligrosa. Ay, güey. Fría como ¿Qué el pedo viento, con peligrosa todos? como el mar. Ya sé. Creen entonces que por su gran capacidad de manipulación se apoderó de la voluntad de Norma, obligándola a delinquir. Ay, Tan, ay. tan, O sea que tan. si Mary salta de un barranco, tú también, Norma. Ay, dijiste la clásica frase de las mamás. Sí. Ay, no. Eso hubiera dicho yo si fuera la jueza. A ver, sáltale. Los 12 miembros del jurado se retiraron a deliberar y unas 4 horas más tarde anunciaron su veredicto, que no le gustó a la mayoría de los presentes y menos a las familias de los afectados. no. Norma Bell fue hallada no culpable Estás de homicidio mamando. imprudencial por las muertes de Martin Brown, y Brian Howie. ¿Cómo O ves? sea, una la declararon Pues loca y a la otra no culpable. Así es. Mm. Se le puso 3 años bajo régimen de libertad condicional por haber allanado y vandalizado la guardería, y ese tiempo se dispuso que permanecería bajo disposición psiquiátrica. Mientras que a Mary Bell la corte la consideró culpable de asesinato en segundo grado debido a responsabilidad disminuida por el homicidio de los 2 pequeños. El juez Cusack dictó como sentencia detention for life, lo cual no era necesariamente cadena perpetua, sino que dependiendo de su comportamiento podía ser liberada antes. No mames, que no aprendieron que sabe mentir. Bueno. Sí, no mames. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, el problema ahora era dónde encerrarla, ya que significaba un peligro para los niños internos de la correccional para chicas y la penitenciaría no admitía niños de 11 años y el manicomio no tenía instalaciones para albergarla. Tardaron 1 mes en encontrarle un lugar, que fue en el Red Bank Special Unit en St. Helens. ¿Qué? Un reformatorio que supuestamente era exclusivamente de hombres. ¿What? Y dentro de los cuales también había asesinos precoces, que eran un poco más grandes que ella, confinados en esta área de alta seguridad. O sea, la aventaron de sí. su calibre para si le intentaban matarlos se la regresaran, ¿ok? Bueno, al menos consideraron ese punto. Supongo. Aunque Supongo. ya sé, ¿verdad? Aunque de donde venía Mary, esto resultó más bien un refugio. Sí, pues sí, pobrecita. Sí, la neta sí sufrió un chingo, pero pues igual no justifica, pobrecitos bebés. Aún así, Mary esperaba siempre las visitas de su madre, que fueron recurrentes al inicio, pero cuando comenzó a faltar reincidía en conductas agresivas, sumándole que en vez de verle reivindicarse, iba a hacer su papel de dramática llorona y pues hacer teatro y maroma. O sea, realmente no la iba a ver. Iba por la atención de, aquí vengo a ver a mi hija, qué pesar, mi hija asesina. Pinche vieja. Es que te digo, parece alumna de Televisa o una cosa así. Ya sé. Se dice que una vez exclamó, escucha esto, se pasó de lanza. A ver. Bueno, si fue verdad o no fue verdad, está bien pasado. Jesús solo fue clavado en la cruz. Yo estoy siendo martillada. No mames. Ay, no. ¿Qué? Con ganas de una pinche mema con una silla en la nuca. Es que ellas la debieron de haber encerrado. O sea, Sí, que no notaban todas su... si hay niños así es No sé porque lo que era. así los formaron. O sea, no fue casi como la juzgaron a ella, debieron haber Ándale. juzgado a su mamá, no mames. Sí, chingado. Lo peor es que alentaba a Mary a escribir poemas y cartas detallando los asesinatos para que los pudiera vender a la prensa. What the fuck? Sí, ya pinche vieja, le hubieran vetado a la frega. En noviembre de 1973 la trasladaron a sus 16 años y medio a la cárcel de Style. Ahí estaba solo con mujeres, siendo difícil para ella, pues tenía más problemas con las chicas.
Sí, somos bien intensas. Entre mujeres. Pero entre mujeres podremos lastimarnos, pero nunca nos haremos daño, Karen. Eso sí. Esa frase como me caga. No, no te excuses porque eres una perra. Ya. Ya. Ya sé. Ya para concluir, voy a meterle un poco de nitro. Después, Mary optó por actuar como machorra. No se lo esperaban. La verdad, La señora, a la señora, bueno, a su mamá, casi le da el patatús porque ahora, aparte de que su hija era asesina, era lesbiana. No, pecado. Y Mary hizo todo lo posible por demostrarles que se sentía varón, tomando conductas masculinas como su forma de caminar, y hasta la morra se dibujó una barba cerrada. No sé, con Sharpie o qué pedo. Sí, qué pedo. E incluso colocaba calcetines enrollados dentro de su ropa interior para simular un pene enorme. O sea, se ponía varios. Ella quería verse potente. Ok, no, pues así sí estaba actuando como hombre. Sí, está muy en su papel. Y hasta le pidió al doctor una cirugía de cambio de sexo, el cual obviamente no accedió. Pero bueno, sí se intenció súper. Y explicó que lo hacía por la idea de no ser yo, o sea, no ser ella. Pues no yo, obviamente, sí, pues no me conocía, todavía no nací. Sí, no era nada, no era por su identidad sexual, era porque nomás no quería ser ella. Ajá. Y ya, tenía problemas de identidad. Exacto, sí. Ajá, o sea, creó una doble personalidad por su propio bien, digámoslo de alguna manera. Sí. En 1977, Mary causaba muchos menos problemas porque, no sé, como que llegó un punto en el que se adaptó. Por lo que se trasladó a un reclusorio de menor seguridad en el condado de Suffolk. Y pues, ¿qué te digo, Bricencia? ¿Qué crees que sucedió? ¿Qué más le podrías agregar a todo esto? Conoció al amor de su vida y se casó, ¿no? Aprovechó a escapar con un compañero. ¿Hombre? Sí. Pues no que era hombre. O sea, ¿era un hombre lesbiano o qué? Pues no sé qué pedo, un hombre gay. Ok. Pero luego los atraparon y para esto... ¿De verdad sí le atiné? ¿Sí le atiné? Pues no sé, bueno. No se casó, bueno, pero... escucha. Ok, dilo, perdón. No, creo que sí le atinaste. O sea, luego los atraparon y luego para esto nuestro personaje Mary o Mario, ya no sé cómo llamarlo. ¡Mario! Ya no era virgen, what the fuck. ¡Qué escándalo! Sí. Chinga, ¿y eso qué o cómo qué? Pues no sé, nomás quería incluirla. Pero ellos cómo supieron, no, o sea, con el que... ¿Se embarazó o qué? No, los atraparon, sí. Ok. Mira. ¿Verdad? Ya te estoy interrumpiendo toda. Yo ya no supe cómo... todavía peor tantito. Ok. O sea, con el que perdió la virginidad fue con ese vato con el que escapó. Ajá. O sea, le cedió su virginidad. Oh, no. Y este güey se aprovechó. Y él sí se escapó bien y vendió el relato a los medios para ganarse un dinerito extra. Y le quitó el tesorito y todo. La vez. Sí, no manches. Bien bastardo. Después, a Mary, al liberarla bajo palabra iniciando los años 80, la llevaron a una residencia. Y ahí un men la preñó. Me equivoqué, el otro no. Okay. Pensé que la había preñado el otro. No. Con la excusa de que le mostraría a Mary que no era lesbiana. O sea, chavorruco fuckboy. ¿Estaban en una relación consensuada o no? Sí, okay. Más o menos. Ok. Y le dijo, te voy a preñar para que veas que no quieres ser lesbiana. Sí, bueno. Esta historia es muy confusa. Hombres. Ya, todo se resume con hombres. Sí, con esa simple frase. Okay. Bueno, ni es una frase, es una palabra, no va. La preñó, pero abortó el producto porque tenía solo 22 años. Y porque era una psicópata, más que nada. Bueno, de hecho. Digo, no creo que estuviera en calidad de tener a un bebé. De ser madre, ya sé. Sí. El 14 de mayo de 1980, Mary quedó en libertad condicional. Tenía 23 y las familias de las víctimas catalogaron su condena como una burla, reactivando las noticias y todo el show. Pero bueno, Mary continuó y consiguió un empleo. ¿En dónde crees? En Walmart. No. En una guardería, Brisa. ¡No! ¿Por qué? O sea, ¿qué le sucede al mundo? Si no debe de tener sus propios hijos, menos los de los demás. Sí, no mames. Ay, no, bueno. Como quiera, no duró mucho, la sacaron de ahí, luego trabajó como camarera un tiempo
y al final regresó con su mamá. No. Ya después de que se juntó con otro men y tuvo una hija, Mary le permitió ser parte de todo eso a la loca de Betty. Actualmente Mary Bell vive en el anonimato y al parecer se convirtió en abuela en el 2009. No mames. Sí, para sorpresa de todos, no fue mala madre. Ah, qué pedo. Entonces Sí. esta historia tiene muchas capas y no sé qué pensar al respecto. Sí, es una cebolla con muchas. ¿Ya se acabó? Ya, fin. Ah, ok, para dar mi opinión. Sí, porque Sí. cuando hablamos, por ejemplo, del Pongo el payaso ese Pongo. y de Jeffrey Dahmer, ok, son malos, sí, a lo mejor hubo cosas traumáticas que los llevaron, pero fueron malos hasta el fin. Y esta era una Ajá. niña que acabó así porque su mamá era una hija de perra Sí. y acabó matando niños y luego se hizo Sí, con hombre actitudes y bien luego psicóticas. mujer y luego tuvo hijos. Es como, Ujú. ¿what? Sí, de hecho, súper raro. Leí que algunos psicólogos o psiquiatras, ya no me acuerdo qué, mencionaban que a lo mejor la edad en la que Mary presentó ¿Síntomas? esas actitudes, o sea, Ajá. todas locas de asesinar y así, como los presentó a una edad temprana y se, de alguna manera, entre comillas, corrigió, pudo como que moldear su personalidad y que no se Desviada tanto. prolongara la edad a la adultez. Ajá. Ah, que es lo que hemos visto en los anteriores que ya hemos discutido. Ajá. Que por ejemplo, ya ves que Jeffrey Dahmer mató Chavillo, su primera víctima. Ajá. Pasaron años y después como que le volvió otra vez así el La deseo de... comezón, sí. Ajá. El Ey, deseo, sí. Me siento bien experta en el tema. Karen, perfiladora de asesinos seriales. Ya sé. Wow. Y pues sí, No sé qué pensar de todo esto. ni yo. ¿Qué hacías tú a los 11 años, Luis? Yo jugaba a los tazos, como dijiste. ¿Estaban de moda, no? ¿O era antes? No sé. Pero eran los de Sí, creo que Pokémon. sí, era esa edad. Sí. Y luego decían que eran del diablo. Y yo decía, oh no, pero lo ignoraba porque Ya Pokémon sé. era mi pasión. Porque todo lo arruinaban, todo lo que amaba decían que era del diablo. Y yo, mierda, chinga, No ¿qué voy a sé. hacer en la vida? ¿Está de moda? Bueno, estaba de moda. Ya ves también en Bueno, la sí. CRG, ADG, DGB, tu DGB. Ya sé. Me daba tanto miedo escucharla por lo mismo. Sí, a mí también. Pero antes de eso disfrutaba bailarla, porque todo tienen que arruinarlo. Luego por Ay, eso ya acaban los sé. niños psicópatas. Dejen disfrutar a los niños sus cosas. Sí, porque si no se vuelven loquitos. Y Sin hacen decirles que cosas se van a ir al loquitas. infierno. Cosas loquitas. Sí. Pues bueno. Pues bueno, así fue este episodio tan locochón. Cuídense de los niños. De los niños de Vivos los ojos y negros, fantasmas. sí. De los niños muertos, de los niños vivos. Ay, sí, como ¿verdad? les dijimos el episodio pasado, aviéntenle sal. En esta temporada nos vamos a dedicar a traumarlos con niños. Sí. Y pues bueno, Eso fue todo por hoy. síganos en Instagram y en Facebook, que estamos como Ladies Paranormal, Y aquí nos vemos el próximo jueves. con otro episodio de su podcast preferido, Ladies Paranormal. Gracias. Cuídense de los niños, aguas con sus sobrinos. Sí, usen condón, porque si no... Por favor. Miren cómo acaban. Bye.